Muy buenos días y bienvenidos al panel 3 dedicado a la fiscalidad de la vivienda colaborativa. Estamos todos conectados, de manera que vamos a dar inicio al panel. Tenemos 10 comunicaciones que se han presentado en el panel, de manera que la dinámica que seguiremos es la siguiente. Cada ponente tendrá 8 minutos para presentar su comunicación y al finalizar, la persona asignada como discutiente le formulará las preguntas o comentarios que considere pertinente. Para ceñirnos a este tiempo, 1 minuto antes de que se cumplan los 8 minutos, le enviaré un recordatorio a cada ponente. Me veréis en la parte de abajo en un recuadro. Al final de todas las comunicaciones, tendremos un espacio abierto para poder atender a todas las preguntas que se puedan formular en el panel. Así pues, vamos a dar inicio. La primera comunicación la tiene a cargo la doctora Patricia Font Morgorio, de la Universidad Ramon Llull, con la comunicación que lleva por título Vivienda colaborativa y tributación indirecta, análisis de los arrendamientos de viviendas de uso turístico. Profesora Font, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo de entrada me disculpo porque no tengo PowerPoint, es decir, voy a simplemente charlar y exponer mi comunicación sin PowerPoint, básicamente porque como el tiempo es ajustadito y voy a intentar ceñirme mucho porque tenemos muchas ponencias y yo soy cibergarrula, lo confieso, para evitar incidencias técnicas y porque quiero que el mensaje quede muy claro, pues prefiero, si les parece, arrancar directamente. Así que, bueno, mi ponencia va a versar sobre la tributación indirecta de los arrendamientos de viviendas de uso turístico. Y básicamente la voy a enfocar en la tributación a efectos del impuesto sobre el valor añadido, que es el tributo indirecto por excelencia, y de qué manera afecta a este tipo de operaciones de arrendamiento de viviendas de uso turístico. De entrada, empezamos por el principio, que es analizar este tipo de operaciones. ¿Está sujeta a IVA? ¿No está sujeta a IVA? ¿Cae en el ámbito del TPO? ¿Qué pasa con estos arrendamientos? Como ustedes muy bien saben, el hecho imponible del impuesto sobre el valor añadido, que está regulado en el artículo 4 de la Ley 37/1992, establece que es hecho imponible del IVA las entregas de bienes y prestaciones de servicios a título oneroso realizadas por empresarios o profesionales. Por tanto, de entrada, parece que tenemos un potencial hecho imponible porque efectivamente un arrendamiento de vivienda de uso turístico es una prestación de servicios a título oneroso habitualmente y el matiz está en realizada por empresarios o profesionales. Y aquí ya tenemos de entrada un aspecto interesante a destacar. ¿Qué se entiende por empresario o profesional a efectos del IVA? ¿Es necesario realmente estar desarrollando una actividad económica de la manera que se entiende a efectos de otros tributos, como por ejemplo impuestos sobre la renta de las personas físicas? Pues no es así. El artículo 5 de la Ley del IVA establece, concretamente en el apartado 1, letra C, que todo aquel que realice la actividad de alojamiento turístico tiene siempre la condición de empresario o profesional a efectos del IVA por el mero hecho de arrendar. Es decir, que aquí hay un matiz, una diferencia, de hecho, podríamos hablar de una falta de concordancia entre lo que se entiende por empresario dedicado al arrendamiento a efectos del impuesto sobre el valor añadido respecto de lo que se entiende a efectos del impuesto, por ejemplo, sobre la renta. Porque recordemos que el impuesto sobre la renta, para entender que se obtienen rendimientos de actividades económicas, se precisa una persona contratada gestionando este tipo de arrendamientos, un local, etcétera, cosa que no se exige en el impuesto sobre el valor añadido, en el cual no es necesario ningún tipo de requisito. Un primer matiz, esto no es exclusivo del arrendamiento de viviendas de uso turístico, pero es un punto muy relevante porque fíjense que vamos a tener calificaciones distintas a efectos de tributación directa e indirecta, de manera que puede ser que tengamos arrendamientos en los que tengamos que repercutir IVA entendiendo que dentro de un ámbito de una actividad empresarial y, sin embargo, las rentas obtenidas por estos arrendamientos, estos alquileres, a efectos de renta se podrían calificar como rendimiento de capital inmobiliario. Bueno, esto es un punto, una discordancia interesante a tener en cuenta y que posiblemente sería conveniente una reflexión para intentar aunar estos dos criterios.
Dicho lo cual, tenemos, por tanto, un empresario que arrienda, que es empresario a efectos de IVA por el mero hecho de arrendar esta vivienda de uso turístico y, por tanto, tenemos una operación sujeta a IVA. La primera conclusión es esa, sujeción a IVA. Segunda fase. ¿Qué pasa entonces con esta operación? ¿Tributar efectivamente o no? Tenemos que analizar si procede aplicar o no algún tipo de exención. En principio, este tipo de operaciones estarían exentas de IVA y, por tanto, aunque estén sujetas, no acabarían tributando. ¿Por qué? Porque sería de aplicación el artículo 21.23 de la Ley de IVA, que establece que cuando se cede el uso de una parte de una edificación con destino a vivienda, ese alquiler, esa cesión de ese uso, está exento de tributación. Aquí lo relevante y el matiz para aplicar esta exención es el destino, ¿no? Que sea vivienda. Es, por tanto, una exención de tipo finalista. Con esto me refiero a que es indiferente que el arrendador sea una persona jurídica, una persona física, esté realizando una actividad a efectos de renta o no a efectos de renta, tenga más inmuebles en alquiler o no, simplemente por el hecho de que ese inmueble se destine a esa vivienda de uso turístico, en este caso, ya entraríamos dentro de lo que sería la exención. Pero, ojo, porque esta exención puede no resultar de aplicación. Fíjense que aplica cuando el propietario arrendador está cediendo el uso al turista huésped sin que se presten servicios propios de la actividad hotelera. Este punto es relevante porque si junto con ese arrendamiento de vivienda de uso turístico se ofrecen también servicios tales como limpieza, cambio de sábanas, de toallas, etcétera, servicios que están asociados a este sector de la actividad hotelera, entonces nos aplica una excepción a esta exención que está regulada en el artículo 21.23, letra E', y por tanto, este arrendamiento pasaría automáticamente a estar no exento, de forma que tributaría por IVA. La consecuencia en un caso y en el otro es sustancial porque si está exento de IVA caemos en el ámbito del TPO y, por tanto, este arrendamiento tributaría por transmisiones patrimoniales onerosas, siendo sujeto pasivo el arrendatario, que aquí tendremos conflictos prácticos a la hora de que esto efectivamente tribute y no se produzcan fraudes fiscales. Y, en cambio, si estamos en un ámbito en el que no aplica la exención por acompañarlo de todos estos servicios propios de la actividad hotelera, entonces directamente estamos en sede de IVA y quien sería el sujeto pasivo, en principio, sería el arrendador. Otro caso, este sería el primero, el acompañamiento de servicios propios de la actividad de actividades hoteleras. Y hay un segundo supuesto que sí que afecta, incide directamente en el caso de los arrendamientos de vivienda de uso turístico y que también exceptúa la exención. Por tanto, nos llevaría a tributar por IVA, que es el caso en el que el propietario de este inmueble lo que está haciendo es ceder el uso para su explotación en nombre propio a un tercero. Y aquí es donde entran en juego las plataformas. Las plataformas serían este tercero que de alguna manera reciben este inmueble, se les cede este uso para precisamente... Corazón, le queda un minuto para concluir la comunicación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Para explotarlo en nombre propio, ¿no? Aquí simplemente... una cuestión, que es que, ojo, porque hay que ver si la plataforma realmente presta este servicio en nombre propio o no, viendo si se fija por parte de la plataforma las condiciones económicas, etcétera, o si simplemente intermedia, serían cuestiones distintas. Y con esto finalizo. El problema práctico que presenta este tipo de arrendamientos en sede de la tributación indirecta es que, como suelen ser alquileres muy breves, por pocos días, semanas, etcétera, es muy proclive este tipo de operaciones a la defraudación. Y, por tanto, una propuesta muy interesante que hay por parte de la doctrina es que, en vez de ser el propietario quien debería repercutir el IVA a la plataforma, que muchas veces no lo hace, que se proponga incluir un supuesto de inversión del sujeto pasivo en la ley del IVA para que sea la propia plataforma la que tenga que hacer la autorrepercusión. De manera que se traslada un poco la carga a la plataforma, que esto va alineado también con las obligaciones de información que tienen actualmente las plataformas y que es una ponencia que veremos después muy interesante para
de alguna manera, evitar los posibles fraudes por parte de los propietarios, personas físicas, a través de este sistema de inversión del sujeto pasivo. Bueno, hasta aquí creo que estoy on time. Un poco estas 4 o 5 pinceladas interesantes que me ha parecido que podían ser de utilidad en cuanto a la tributación directa de este tipo de arrendamientos. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, profesora Font. En esta oportunidad tenemos la comunicación que lleva por título La fiscalidad del cohousing o vivienda colaborativa, precisamente al cargo del profesor Joan Pagès. Gràcies, Tiene Bianca. 8 minutos, profesor. Adelante, tiene la palabra. Gràcies, Bianca. Bé, sobre aquest tema jo sí que m'he basat precisament en un treball que ha fet la Milenca sobre el cohousing, que és dels pocs que hi ha, són amb el Lucas. Bé, primer que res sí que passa que jo m'he centrat en el tema fiscalitat local. Més que res, clar, primer fa falta entendre què és el cohousing, perquè, esclar, són paraules angleses. Clar, des d'un punt de vista literal ve del terme. Profesor Pagès, le rogaría, si es posible, hacer la presentación en castellano. Tenemos... La tinc preparada en català, la tinc preparada en català. Doncs, bueno, aquí la tinc sobre el cohousing. Dic, és dels termes co i housing. Co és la fixa i housing, que és casa. Aleshores, sí que, fixeu-se aquí, en aquest aspecte, que ve derivada de 2 punts que són bàsics. Un és que es tracta d'un habitatge habitual, però a més compartit. Són aquests 2 punts que són molt importants perquè, o si no, estem amb altres coses. Si no és habitatge habitual, seria ja, per exemple, el co-living. Per exemple, que és un tal lloc on es viu, on es treballa. I aleshores, a més, també fixeu-vos que hi ha un altre aspecte, que és compartit. Això significa que que és la zona privativa de cada persona, també hi ha unes zones comunes. I també hi ha un altre aspecte, és aspecte finalista, que hi ha uns interessos col·lectius. Fixeu-se, per tant, aquí sí que estaríem, aquí, a nivell fiscal sí que hi hauria el domicili fiscal, que és l'article 48.2, que és l'habitatge habitual, i de més a més que hi ha uns interessos addicionals que són que s'unen aquí, són els interessos complementaris, també haurien uns serveis addicionals. M'estic referint, per exemple, a neteja, manteniment, vigilància, jardineria, etc. D'aquí que fa falta encara perfilar el concepte, però crec que les coses van aquí. Hi ha que diferenciar-lo també d'altres figures afins. Un és, per exemple, que seria la multipropietat, l'altre sí que seria els arrendaments, el tipus d'arrendaments urbans, les cooperatives, perquè aquests són els mitjans als quals es pot exercir el cohousing. La primera fase de constitució del consorci és constituir la societat. Fixeu-se, aquesta sí que pot ser mitjançant societat mercantil, però també pot ser societat cooperativa. De fet, el normal és que sigui mitjançant societat cooperativa. Per què? Perquè a nivell fiscal és molt més interessant. Fixeu-se que aquí, quan es tracta d'una societat cooperativa, el primer que surt és a nivell de fiscalitat local i si s'ha de tributar per fins tributs. Aquí ens trobem l'impost sobre plusvalua municipal, l'impost a l'increment dels valors de treballs de naturalesa urbana. I aquí sí que hi ha jurisprudència. Vosaltres mireu la llei i no veureu cap exempció ni una subjecció per a les cooperatives, però la jurisprudència sí que és reiterada aquí, dient que les aportacions que fan els socis a les cooperatives estan no subjectes a l'impost sobre plusvalua. D'aquí que sigui convenient fer aquesta aportació mitjançant cooperativa a nivell fiscal, no només per l'impost sobre el plusvalua, sinó a nivell dels altres impostos. Suposo que tindrem ocasió de veure amb altres ponències sobre això que tractin sobre fiscalitat directa i indirecta. Però a nivell de fiscalitat local està clara. Un cop ja constituïda la cooperativa, fa falta crear l'aportació de sòl. Aquesta, el més normal és que es realitzi si fan els socis que porten a la cooperativa, que li han dit que no està subjecte. Ara sí, que és possible que també sigui la cooperativa que l'adquireixi d'altres persones no sòcies. Si és una societat mercantil, la compra que realitzi
la societat de sol estarà gravada per impost sobre la plusvalua, però sí que és molt habitual aquí sí que hi hagin aportacions dels ajuntaments. Aquestes aportacions dels ajuntaments és important tenir-ho en compte, perquè si l'aportació és gratuïta, resulta que haurà de pagar la societat, Cousouking, perquè el subjecte passiu serà ella. Haurà de pagar pel valor de l'immoble. D'aquí que, no sé si ho hem vist alguna vegada, que succeeixi que es posa el preu d'1 euro, un preu simbòlic. Això no només és simbòlic, sinó que a més també és efectes jurídics importants. Per què? Perquè si val 1 euro ja no és gratuïta i, per tant, aleshores, aquí qui hauria de pagar l'impost sobre la plusvalua ja no seria la societat Cousouking, la que rep, sinó que seria l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament és subjectiu, per tant, aquí s'extingiria. El problema és que hi ha bastants interventors que estan posant pegues. Dic, escolti, no posen pagar per 1 euro perquè això és un frau com una catedral, i és cert. Profesor Pagès, le recuerdo que queda un minut per concluir. Gràcies. Sí, enseguida acabo. Només volia fer això aquí. D'aquí que se sol fer aquí. Se sol fer aquí que molts interventors sí que en comptes de vendre per 1 euro, el que farem senzillament és fer una donació com cal i aleshores diem, doncs miri, si vostè ha de pagar tants diners, se li fa una subvenció per tants diners. I, bueno, simplement, dic jo, aquí sí que sorgeixen molts altres temes, com els de la taxa de llicència d'obres, contribucions especials, però així. Com que ja ho teniu aquí en el treball que us he publicat, ja no mantindré més i així ens deixarem temps perquè corrin les altres ponències. Gràcies per escoltar-me. Ja estic, professora Milenca, Moltes gràcies, professor Pagès, per la presentació d'aquest tema tan interessant també. Continuamos con la siguiente comunicación. Vamos a dar paso seguidamente a la profesora Paula Baudino, que en esta oportunidad el paper que nos presenta lleva por título El rol de las plataformas digitales intermediarias en la cesión de uso de viviendas con fines turísticos en la lucha contra el fraude fiscal. Adelante, bien, profesora Baudino, tiene la palabra. Voy a intentar compartir pantalla y me dicen si lo ven. ¿Ven la presentación? Se ve perfectamente, se ve. Bien. Bueno, no me voy a demorar mucho porque tengo poco tiempo. Voy a comenzar ya un poco habló la doctora Diana Ferrer sobre este tema, sobre la inquietud de la Comisión Europea, cuando se comenzó a hablar de economía colaborativa y respecto de qué actividades incluía y quiénes eran los agentes intervinientes, la Comisión Europea no solo se preocupaba por la fiscalidad de las plataformas, sino también resaltaba el rol de las plataformas como una herramienta eficaz en la lucha contra el fraude, ya que éstas tienen la capacidad, y como bien dijo la doctora Diana Ferrer, de dejar registro de todas las actividades que se realizan a través de ella. Entonces, aprovechando esa rastreabilidad, la Comisión instaba tanto a las administraciones tributarias a valerse de esos registros para el control y recaudación, y también a las plataformas a que colaboren y cooperen en este control. Entonces, de modo general, y no me voy a detener, hay distintos niveles de cooperación de las plataformas en la lucha contra el fraude fiscal, desde iniciativas propias, que por ejemplo la plataforma Airbnb tiene una guía titulada Ser anfitrión responsable. En cada uno de los estados donde interviene hay guía fiscal, donde las obligaciones se informan, las obligaciones que tiene que cumplir el anfitrión. Luego hay otro nivel de colaboración, que es el que un poco desarrolló la doctora Diana Ferrer, que es la obligación de comunicar información con trascendencia tributaria. Específicamente uno de los pioneros había sido Italia, luego España, y bueno, no voy a explicar en general lo que pasó, que ya lo ha desarrollado, con respecto al artículo 54 ter de la obligación de informar. Otro nivel de colaboración lo encontramos con los acuerdos voluntarios de colaboración entre las plataformas y las administraciones tributarias. Ejemplos que han realizado estos convenios podemos tomar Dinamarca y Estonia. Dinamarca, para fomentar estos convenios, previamente modificó la ley del impuesto sobre la renta, ya que se aumentaron las deducciones del impuesto sobre la renta para aquellos anfitriones que arrienden su vivienda a través de plataformas que hayan celebrado convenio con la administración tributaria y que cedan todos los datos y los ingresos del anfitrión. Y además van a tener mayor cantidad de días en cuanto al arrendamiento.
Si lo realizan a través de una plataforma que celebra convenio con la Administración Tributaria, van a ser 70 días al año. En cambio, si es a través de una plataforma que no cede ningún tipo de datos, solo 30 días. Y bueno, esta plataforma Airbnb tiene una solución digital que se llama API y que transmite de modo digital y automático todos los ingresos del anfitrión a la administración tributaria danesa, que es SCAT. Y del mismo modo Estonia. Aquí el anfitrión da el consentimiento a Airbnb para que transfiera todos los datos. En cuanto a España, la administración tributaria española no fomentó ningún tipo de acuerdo en este sentido, pero sí tiene tanto los recursos materiales, técnicos y la normativa para poder realizarlos. Me voy a centrar ahora en explicar un poco la directiva 2021/514, que es la DAC 7, se aprobó en marzo de este año y modifica la directiva 2011/2016 relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Los principales cambios que incorpora esta directiva es la obligación que tienen los operadores de plataformas digitales de comunicar y de brindar información a la administración tributaria del estado donde se encuentren registrados. Y por lo tanto, también amplía el ámbito en cuanto al intercambio automático de información entre las administraciones tributarias. Ahora también van a poder las administraciones tributarias intercambiar la información brindada por estas plataformas. ¿Qué fundamentos se tuvieron en cuenta al momento de aprobar esta directiva? Primero, las normativas nacionales que regulaban y que imponían obligación de comunicar información tributaria no eran uniformes, entonces esto generaba una carga administrativa adicional para las plataformas, ya que, como vemos, las plataformas de alojamiento no actúan en un único estado si no tienen actividad transfronteriza. Y por otro lado, los estados tenían dificultades en exigirle a estas plataformas el cumplimiento de obligaciones tributarias, ya que si bien actuaban en el estado, no tenían ni sede ni establecimiento permanente allí, que es el caso y el típico ejemplo de Airbnb. Entonces, a través de esta directiva, ¿qué plataformas van a estar obligadas a brindar información? Las que yo le llamo europeas, que son las que residentes fiscales en algún estado de la Unión Europea, o las que están constituidas de acuerdo a la legislación de algún estado miembro de la Unión Europea, o las que tienen sede o establecimiento permanente allí. Pero también las extranjeras, que son las que no cumplen ninguno de los requisitos mencionados anteriormente, pero el anfitrión y que coloca un inmueble en arrendamiento a través de esta plataforma sí es residente en algún estado de Europa, o estas intermedian en el arrendamiento de algún inmueble que se encuentra ubicado en algún estado europeo. Y por tanto, también, ¿quiénes son los anfitriones que van a tener que brindar información a las plataformas? Van a ser tanto las personas físicas o jurídicas, ya sea residente en Europa y que arrendan un inmueble a través de alguna de estas plataformas, o los que no son residentes en Europa y colocan en arrendamiento un inmueble que sí se encuentra ubicado en Europa. En cuanto a la información que las plataformas van a tener que brindar a la administración tributaria donde se encuentren registradas, es amplia, desde datos para identificar al usuario, que va a actuar como anfitrión, hasta datos para identificar al inmueble, el número de arrendamientos que se realice sobre ese inmueble, lo que se percibe por cada arrendamiento, el número de cuenta bancaria, el número de inscripción catastral, también las tasas que cobran estas plataformas por su rol de intermediación. Y para finalizar, hay que tener en cuenta que esta directiva le otorga potestades a estas plataformas para poder sancionar a los anfitriones que no cumplan con esta obligación de información. Es decir, el anfitrión, si luego de un segundo apercibimiento no brinda información, las plataformas van a estar habilitadas, ya sea para cerrar la cuenta del usuario e impedir que vuelva a registrarse en la plataforma, o retener la contribución que el anfitrión percibe por el arrendamiento hasta que brinde la información que le es requerido. Considero que aquí van a optar por la segunda opción porque la primera implicaría ya perder un cliente. Y bueno, entre otras potestades que tienen estos operadores son facultades para corroborar que la información que brinde el anfitrión sea verídica. Y por el lado del estado de registro, si la plataforma no cumple con la obligación de información, también va a poder revocar el registro de este operador de plataforma. Disculpa que tenga que intervenir, se está cumpliendo el tiempo. Bien, ya termino con unas breves reflexiones.
Para finalizar y analizando bien esta directiva, lo que podemos decir que estas nuevas incorporaciones, tanto la obligación que tienen las plataformas de brindar información como ahora ampliar el ámbito de intercambio automático de información a estos datos brindados por la plataforma, sí constituyen mecanismos que van a ser de gran ayuda en la lucha contra el fraude fiscal y que esta directiva, el contenido, es beneficioso no solo para las administraciones tributarias, ya que ahora van a tener el control de los ingresos que perciben los anfitriones, y ya sea el arrendamiento realizado a través de una plataforma europea como extranjera. Y también es beneficioso para los operadores de plataformas, ya que es un régimen uniforme en toda la Unión Europea. En cuanto hay dificultades de carácter práctico, esta directiva tiene que ser objeto de transposición no más allá del 31 de diciembre del próximo año. En cuanto hay dudas a partir de cuándo estas plataformas van a estar obligadas a brindar información, ya que la directiva no lo regula de modo claro, y también hay dudas en cuanto a la implementación de carácter práctico. Las plataformas ya deberán establecer procesos o sistemas que puedan identificar tanto al usuario y el número de transacciones que realizan, y las administraciones tributarias deberán establecer página o sistema informático donde las plataformas pueden arrojar estos datos. Analizando desde el punto de vista de la Administración de España, sin duda que considero que no sería problemático para ella, ya que posee tanto los recursos materiales como técnicos para realizarlo. Y aquí finalicé. Muchas gracias. En esta oportunidad ahora tenemos el paper titulado La optimización fiscal en el proyecto Empty Homeless Collaborative, a cargo de la señora María José Anitua y la señora Isabel Vera. De manera que doy paso la palabra para que puedan estar. Adelante. Pues muchas gracias, Milenka. Estoy muy contenta con la oportunidad que supone hablar de este proyecto, que es mi pasión. He podido aunar mis conocimientos del sector inmobiliario, tanto en contratación como en fiscalidad, con el derecho colaborativo que he aprendido cuando la mayoría de mis compañeros estaban pensando ya en jubilarse, y yo estoy con una pasión por seguir desarrollando mi trabajo enorme. Este proyecto se basa en el uso de las casas que existen vacías, y es un ejemplo de libro de economía circular en el que hemos utilizado métodos científicos para generar confianza en los propietarios a través de acuerdos colaborativos basados en la neurociencia y con un enfoque de local a global. Lo hemos hecho en el País Vasco, en Euskadi, en Vitoria-Gasteiz, pero el enfoque del mismo es internacional y ha sido reconocido en abril del año pasado como Good Practice por la Comisión Europea, y en abril de este año presentado como propuesta de proyecto piloto a nivel del Parlamento Europeo. Entonces, Isabel, por favor, compartimos la presentación. Ya veis que inciden muchísimos ODS. Los datos de viviendas vacías los compartimos aquí a partir de la segunda, por favor, de la OCDE, en donde vemos que España es uno de los países que tiene más volumen de casas vacías dentro de la Unión Europea. Para mi sorpresa, Finlandia también. Y lo que hemos decidido es ir a Holanda, en donde, aunque no hay muchas casas vacías, sí que hay una conciencia social sobre el cambio climático y la necesidad de buscar soluciones a través de la economía circular. Entonces, en lo que ha sido la experiencia piloto, página 3, Isabel, ha sido el poner en uso 8 viviendas vacías, lo que ha permitido que 31 personas en 3 años hayan encontrado vivienda. Hemos hecho 15 procesos y hemos entregado la llave en 11 ocasiones. Y, bueno, pues el potencial entendemos que es enorme a nivel europeo, porque se habla de 31 millones de casas vacías, que no son todas vacías, porque hay países como España que incluyen la segunda residencia, pero hay muchos millones de casas vacías en Europa, y hay una crisis en la vivienda como no se había producido desde la Segunda Guerra Mundial, donde ya no solamente afecta a los homeless o la gente pobre, sino que la clase media está teniendo serias dificultades para encontrar vivienda en la mayoría de las ciudades a nivel europeo. Entonces, el proyecto impacta
en la página 4, por favor, Isabel, impacta en medio ambiente. Ya he dicho antes que es un ejemplo de economía circular en donde rehabilitando y aprovechando lo que ya tenemos, pues se genera muchísimo menos consumo de CO2, de residuos, etcétera. Impacta en economía porque se mantiene el patrimonio existente, pero no a través de la penalización, sino a través de buscar incentivos fiscales, que es de lo que voy a hablar al final. Y cuando haya más casas de oferta, bajarán los precios y eso es un efecto económico. Y el efecto en la economía, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad Complutense de Madrid que en 2006, si las casas vacías que había en ese año se hubieran puesto en alquiler, hubiera supuesto en España un ingreso de más de 10 millones de euros, ¿no? Yo no digo que se vayan a alquilar todas, pero sí que hay una oportunidad de poner una parte de esas viviendas vacías en uso muy grande y que eso tiene un impacto social importante, y ahí lo explicará mucho mejor mi compañera Isabel, que es psicóloga y que es la que se está ocupando de la inclusión de las personas una vez que ya les damos la llave de la vivienda. Muchas gracias. ¿Cómo estamos impulsando la inclusión? Utilizando viviendas vacías que están dispersas en el centro de la ciudad y realizando un seguimiento inclusivo de la cesión de las viviendas. Durante el proceso escuchamos a la propietaria, escuchamos sus necesidades, sus preocupaciones, que sobre todo giran en torno al cuidado de la vivienda y al cuidado de las relaciones vecinales. Y para ello hablamos con los vecinos, les explicamos quiénes van a vivir allí y que realizaremos un seguimiento, generando confianza en ellos. Y también hablamos con la familia sobre estos temas y también sobre otros. Y como ejemplo, el caso de una familia a la que se denegó su solicitud de asilo, perdieron el trabajo y esto generó muchísimo estrés, repercutiendo en la salud, en el comportamiento de su hijo, pues que dormía mal, dejó de comer. Y les ayudamos, gracias a la colaboración de una médico homeópata, y también ofreciéndoles unas pautas que mejoraran los ritmos de sueño del niño. Y bueno, ahora vuelvo a dar paso a María José, que hablará sobre fiscalidad. Gracias. Bueno, como he comentado antes, nuestra filosofía colaborativa va en la línea de incentivar, de motivar, de generar confianza en el propietario. Me ha sorprendido cuando he escuchado a Ángel Urquiza que en China la tributación de personas físicas es la misma que tenemos en el País Vasco, de que de los ingresos se deduce un 20%. Por favor, Isabel, comparte la presentación de la donación. Nosotros, eso es una barrera para las casas vacías porque normalmente tienen que realizarse inversiones para poderlas adecuar y poner en uso cuando llevan mucho tiempo vacías, ¿no? Entonces, hemos visto que la fórmula más eficiente, a través de la Fundación Arteale, que es la que ha promovido el proyecto ha desarrollado el proyecto a nivel del País Vasco, en Vitoria, es la donación temporal del usufructo. ¿Qué ventaja supone para la propietaria? Bueno, pues la propietaria obtiene unos pequeños beneficios fiscales por la vía de la donación a una fundación, pero sobre todo se despreocupa de lo que son las obras de rehabilitación, que suponen un trabajo que puede llegar a ser complejo, y se despreocupa de quién va a ser la persona que va a ocupar esa vivienda a futuro, porque eso es un proceso que realizamos y el propietario participa en la mayoría de los casos, pero si no quiere participar no pasa nada. Nosotros escuchamos sus necesidades y buscamos un usuario que encaje en ese perfil, y cuando ya termine el plazo del usufructo, cuyo plazo marcamos en función de las necesidades de inversión que tiene esa vivienda, bueno, pues el propietario se va a encontrar con la persona propietaria una casa arreglada y con una usuaria que es respetuosa y que ya, le permite establecer otro tipo de relación con ella. Os recuerdo que se está cumpliendo el tiempo. Sí, y eso gracias. supone, Un minuto. Gracias, Milenka. Esto supone ventajas también para la administración pública y para la ciudadanía. Ya he mencionado el cambio climático, la integración, porque las viviendas están dispersas en la ciudad y se evitan los guetos. Supone también, con la pandemia, la tranquilidad de que estas personas tienen una vivienda donde estar, si tienen COVID, etcétera, pues no están en la calle. Y también las ventajas económicas que hemos comentado.
esto al final van a ser más recursos tanto para los propietarios como para la administración, porque el tener las casas vacías lo único que hace es que se pierda toda esa parte económica que se está infrautilizando y la verdad es que es un patrimonio enorme infrautilizado. Y bueno, ya con esto hemos terminado. Seguiremos con el séptimo paper. Está a cargo de la señora Nadia Jardí Sáenz de Pablo, de la Universidad Rovira i Virgili. Y el título del paper es Cohousing Senior desde una perspectiva tributaria. Señora Jardí, tiene la palabra, puede comenzar. Buenos días, mi nombre es Nadia Jardí y soy estudiante de último año del doble grado de Derecho y Relaciones Laborales. Primero de todo, agradecer la oportunidad de poder participar en el presente congreso y espero que mi presentación sea de interés para todos vosotros, aportando un enfoque real del concepto del cohousing senior. Bien, el propósito de llevar a cabo el cuestionario surge en base de mi trabajo de final de grado que estudia el cohousing senior desde una perspectiva tributaria, en el que aborda las diferentes connotaciones tributarias, tanto de fiscalidad directa como indirecta, y todos los aspectos jurídicos más relevantes a tener en cuenta de este modelo. Llega un modelo ya existente desde hace muchos años, pero actual en España, como es el cohousing senior, y los antecedentes de los primeros cohousing se remontan en los años 60 en Dinamarca, como respuesta al descontento por la forma de vivir y las necesidades de la población. Se parte de una necesidad de evolución de la forma de vivir en comunidad, en covivienda particular, que por el momento no cuenta con una legislación específica, lo que ha dificultado un poco la investigación y el contraste de información para mi trabajo. Por lo que, como ya he dicho, la falta de conocimiento del concepto ha supuesto razón para ir motivándome a profundizar sobre el tema. Por ello, opté por realizar un cuestionario que finalmente y sorprendentemente ha alcanzado un total de 373 participaciones, y este instrumento la finalidad que tenía era proporcionar información acerca del conocimiento por parte de los participantes sobre el concepto del cohousing senior, su alcance y la cabida que podría tener en el país. Sin más dilaciones, me centraré a explicar la parte práctica del proyecto. Como bien he dicho, la idea de apostar por introducir un cuestionario ha proporcionado un valor añadido al trabajo, aportando un enfoque real del concepto por parte de la población del país, y ha permitido hacerme una idea del grado de tolerancia de la población acerca del modelo tradicional, como son las residencias, y la percepción del modelo del cohousing como una opción al envejecimiento activo. Como podréis ver, en la primera pregunta, la primera pregunta era si se había informado o había escuchado hablar del concepto cohousing. La pregunta se hace evidente del carácter pionero que precede el modelo, dado que la mayoría de los participantes no tenían conocimiento del concepto. Por lo que la segunda pregunta, que era por cuál de las dos opciones optaría, sin embargo, a pesar del desconocimiento que la pregunta 1 nos ha indicado, el 88% de los participantes optarían por el cohousing senior, de tal forma que indirectamente es claro el rechazo hacia el modelo tradicional. Por lo que a la pregunta 3, que nos establece que si puede ayudar al bienestar social y desarrollo personal de los integrantes, la idea del cohousing senior por parte de los encuestados se concibe como un modelo de ayuda tanto del bienestar social como del desarrollo personal, por lo que hablaríamos de un envejecimiento activo para los socios que lo integren. La pregunta 4 era más que nada para saber una idea de si los participantes creen que podría ser un antes y un después, y enlazada con la pregunta 3 observamos que la población establece que sí, que será un punto y aparte, dado que la sociedad cada vez
busca más cubrir todas las necesidades de tal forma que se hace muy atractivo el cohousing gracias a los objetivos que intenta alcanzar. Por lo que a la pregunta 5, la pregunta era que cuál de las siguientes opciones consideraría más correcta de formulación en ámbito económico. El porcentaje más pequeño expresó que las residencias eran más económicas que un cohousing senior y ese porcentaje es el que acertó. Se hace así, evidente, más que nada porque las residencias públicas lo que podemos encontrar son las subvenciones y en el cohousing senior el Estado de momento no ha incluido esas subvenciones para este modelo. Como podemos ver en la pregunta 6, el importe mensual que estaría dispuesto a pagar para vivir en un cohousing senior, desglosé la pregunta y de las edades de menos de 45 años era evidente el grado de intentar pagar lo justo, más que nada porque ahora mismo tampoco intentamos salir y vivir donde sea pagando lo justo. Sin embargo, podemos observar que es el 32% que podría llegar a pagar entre 1.000 y 1.500 euros mensuales para poder cubrir todas esas necesidades. Por lo que a la pregunta 3, les formulé la pregunta de si de que en qué franja de edad considera que debería ser usuario de un cohousing senior. Hay que recordar que el modelo senior se enfoca a personas de edad avanzada, sin embargo, de acuerdo con lo que establecen los estatutos de cada cohousing, podría tener cabida la posibilidad de acceder con una edad inferior a los 65 años. No obstante, cada modalidad del cohousing atiende a unas necesidades y preferencias diferentes, por lo que se hace relevante el tema de intentar incluir en un cohousing pues tanto familiar, si eres joven, entonces ir un poco enfocado a esas necesidades. Por lo que a la pregunta 8, entraría como integrante en un cohousing acompañado de forma individual. Muchas de las respuestas fueron en acompañado, sin embargo, el desglose de las respuestas también fueron que independientemente si fueran de forma individual o acompañado, entrarían igualmente. Por lo que hace a la pregunta 9, ¿qué alternativa de jubilación le parece más atractiva? Como muestra el gráfico y no resulta de extrañar, la gran mayoría preferiría estar toda la vida en su propia casa. Sin embargo, el modelo gana importancia en el cuestionario, siendo la segunda alternativa más atractiva, alejándonos un poco bastante del modelo tradicional de las residencias. En la pregunta 10, como se puede ver, les expuse la pregunta de que si considerarían que la Administración debería incluir ese tipo de viviendas colaborativas de la misma manera que lo hacen en el modelo residencial y proporcionar esas subvenciones. Para el modelo cohousing senior, el Estado no proporciona subvenciones, como viene enlazado con otra pregunta, por lo que se hace evidente que la falta de esta ayuda a los socios acabe repercutiendo de forma negativa a la promoción del modelo analizado en el trabajo de final de grado, dado que recaigará toda la totalidad del pago exclusivamente sobre la persona que esté dispuesto a vivir en un cohousing senior. Y como podemos ver, las pensiones ahora mismo no son del todo... Señora Yarni, se está cumpliendo el tiempo, queda un minuto y era para recordarle. Gracias. Vale. Bueno, lo que he dicho, que las pensiones se ajustan mucho y, claro, la falta de esta subvención pues repercute negativamente. Y para concluir, en mi opinión, considero que la promoción de este tipo de coviviendas marcará un antes y un después en la sociedad. No obstante, hay mucho camino que recorrer y se hace muy necesaria la promoción e información a la población de las diferentes opciones que existen y las oportunidades de vivir en un modelo como es el cohousing senior. Y nada más, que muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Nadia, por la presentación tan ilustrativa también sobre estas estadísticas, sobre cuál sería la recepción que tiene esta figura del cohousing, ¿no?, en la población mayor, que está básicamente constituido por las personas mayores.
Te plantearé la pregunta porque el trabajo también me ha gustado mucho. Es sobre todo destacar esa visión práctica, ¿no? De ver, tastar y decir, esto tiene cabida, no tiene cabida, y creo que estudios así pues nos dan un panorama de cómo está siendo recibido y qué puntos quizás tienen falencias o carencias o dónde se debería trabajar más. En el tema de las subvenciones, ¿crees que sería el impulso necesario, la vía fiscal por la que se podría promover más este modelo habitacional, o quizás pensaste en el trabajo se podría ser de incentivos fiscales de otro tipo, ¿no? En el IRPF o un tipo de deducciones, por decirlo así? Sí, a ver, yo creo que, bueno, primero rogar al legislador que incida más en el tema de la regulación, y luego creo que también informar a la población, porque mucha gente no conocía el concepto, entonces se hace muy difícil poder llegar y promover algo que la gente no conoce. Y luego sí que considero que las subvenciones podrían ser un incentivo a tener en cuenta por parte de la población, más que nada porque la gente que ahora está cobrando 400 euros, intentar vivir en un cohousing que la media está en 1.000 euros mensuales, se hace muy difícil. Entonces, si hay tanto rechazo a las residencias o el modelo tradicional, ¿por qué no promover lo que las futuras generaciones, donde las futuras generaciones podrán llegar a vivir? Entonces, considero que promover subvenciones para el fomento de este modelo ayudará mucho a enriquecer el envejecimiento activo de la población. Sin duda, comparto el mismo criterio. Creo que sería un impulso necesario por las ventajas que también se ven, ¿no? De que no vivirían con este problema de la soledad y, bueno, en las diferentes comunicaciones veíamos las ventajas que por el otro lado se pueden destacar de este tipo de modelo habitacional. Pues muchas gracias, Nadia. Gracias. Siguiendo con el programa, el octavo paper es precisamente el que he propuesto yo, así que os compartiré mi pantalla para proyectar el PowerPoint que he preparado. Ahora compartiré. Entiendo que lo pueden ver. Entiendo que sí. Pues, como podéis ver, el título de mi comunicación es Hogares compartidos e impuestos. Es un trabajo en el que estoy trabajando recientemente. Es una figura que ha sido regulada por el Real Decreto 75/2020, que ha dispuesto... Hola, perdona, Milenka, que te corte. Es que no vemos la presentación, ¿eh? De acuerdo, ahora vuelvo a compartirla. Disculpa, porque normalmente entra la moderadora y eres tú, así que ya entro yo y ya está. Si quieres, compárteme con ventana con toda la pantalla y así será más fácil. Sí. Gracias, Estela. Ahora voy a volver a ponerlo. Vale, voy aquí. Quizás ahora sí. Sí. Muchas gracias, Estela. Muy bien, como os decía, es una figura recientemente regulada por el Decreto 75/2020, que ha dispuesto que será aplicable un año después de su publicación en el BOE. Esta fecha se cumple precisamente el próximo 6 de agosto del presente. Partamos primeramente de qué son los hogares compartidos. Un hogar compartido, de acuerdo con su definición, es el alojamiento turístico dentro de la vivienda principal de su titular, quien podrá compartir vivienda con terceras personas, un máximo de 4 personas, para estancias turísticas de corta duración, que no pueden superar los 31 días, a cambio de una contraprestación. Hay que tener en cuenta que en esta nueva figura no se alquila toda la vivienda,
solo habitaciones y mientras dure la estancia que realice el turista en el hogar compartido, el titular de la vivienda continuará residiendo en la misma. Como podemos ver de su definición, no es realmente una figura nueva, porque el alquiler vacacional de habitaciones es una práctica bastante extendida en nuestro país y a nivel internacional, tras la irrupción de las plataformas digitales, plataformas especializadas como Airbnb, Window, Homestay, Vrbo y otros similares, y que ha tenido acogida en los diversos países y nuestra comunidad también, lógicamente, no solamente por el factor tecnológico, sino también por otros factores que han influido, como son los factores económicos, los factores sociales. De manera que se puede decir que la nueva regulación de este tipo de alquiler en la Comunidad de Cataluña constituye un avance para el control de este tipo de alojamiento, al menos desde el punto de vista del derecho administrativo, porque ahora los propietarios que decidan alquilar su vivienda, habitaciones de su vivienda para estancias turísticas, deberán cumplir un conjunto de obligaciones. Y aquí vemos básicamente 5 obligaciones. Antes de iniciar la actividad, deben comunicar el inicio de la actividad ante el ayuntamiento donde se encuentre situado la vivienda. El ayuntamiento comunicará el alta de la actividad al Registro de Turismo de Cataluña y le asignará un número de inscripción. Y solo cuando tenga este número de inscripción, el propietario podrá alquilar las habitaciones. Deberá asegurarse que la vivienda está bien amoblada, con todos los aparatos necesarios para prestar correctamente el servicio de alojamiento. Se deberá garantizar el uso privado de todas las habitaciones y no se podrá destinar, por ejemplo, las salas de estar como dormitorio. Las plazas que ofrecerán serán las que indique la cédula de habitabilidad y, en todo caso, como máximo, no debe superar las 4 plazas. El número de inscripción del hogar compartido lo debe visualizar, lo debe mostrar en un lugar visible para los turistas que van a hacer la estancia en el hogar y también al momento de realizarse la publicidad del hogar compartido. En realidad hay que reconocer que esta normativa era necesaria, ya que este tipo de alquiler de habitaciones está extendido y tiene realmente alta recepción dentro de la población. Solo hasta el 2020 en Cataluña había más de 14.000 propietarios que alquilaban habitaciones por días a través de la plataforma de Airbnb y teniendo en cuenta la recesión económica que ha derivado la pandemia, probablemente este número se va a incrementar porque es una forma de obtener ingresos extras por las personas que están en situación de desempleo. Hay que tener en cuenta también que a esto favorece que Cataluña es un destino turístico preferido. Según el informe del INE de 2020, en pleno contexto de COVID, en los primeros 9 meses de 2020, Cataluña lideraba como destino turístico. Ha recibido casi 3,5 millones de turistas y por encima de otras comunidades como Islas Canarias y Andalucía. Desde el ámbito tributario son 2 impuestos los que afectarían al alojamiento realizado en los hogares compartidos. Por un lado, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, por otro lado, el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos. En relación al primero, las rentas que perciba el propietario del hogar compartido constituyen rendimientos de capital mobiliario, pagará el IRPF, por lo tanto, y al liquidar el impuesto podrá deducir las comisiones que pague a la plataforma por el servicio de intermediación y de publicidad del hogar compartido, ya que el artículo 23 señala que son deducibles todos los gastos que estén relacionados directamente con la obtención de la renta, pero no podrá aplicar la reducción del 60% que se prevé en el rendimiento neto, porque esta reducción está pensada para cuando la vivienda, ese alquiler de la vivienda, va a ser destinado a vivienda habitual. En este caso, el alojamiento que se realiza en el hogar compartido es para una estancia turística, por tanto, no se cumple el requisito, de manera que no sería una reducción aplicable.
En lo que respecta al segundo impuesto, el impuesto sobre estancias turísticas, aquí sí que hay mayor tema porque este impuesto es un tributo propio de la Comunidad de Cataluña, conocido comúnmente como la tasa turística. Grava las estancias que se realizan en hoteles, alojamientos, hostales, campings, diferentes establecimientos turísticos y están incluidas las estancias de corta duración que se realizan en viviendas de uso turístico y los hogares compartidos. El contribuyente de este impuesto es el turista. La ley reguladora de este impuesto, para poder asegurar la recaudación y el cobro de la cuota, establece 4 figuras tributarias para esta finalidad. Y de ellas, la sustituto del contribuyente es la principal, porque por mandato de la ley, el sustituto del contribuyente es quien debe cobrar la cuota al turista al inicio de la estancia y luego ingresarlo a la administración. El artículo 30 de la Ley 5/2017, al momento de establecer el criterio de quiénes son sujetos considerados como sustitutos del contribuyente, señala que es el titular de la explotación, el titular de la actividad. Por tanto, el propietario, como titular del hogar compartido, adquiere esa condición de sustituto del contribuyente. De manera que él será quien se ocupe de cobrar la cuota del impuesto al turista que realiza la estancia en su hogar al inicio y posteriormente ingresar a la administración tributaria. Como reflexiones finales, desde mi punto de vista, creo que con el pago del IRPF no se plantea mayor problema, ya que los particulares están familiarizados con este impuesto, con su pago. Además, la agencia tributaria, desde la campaña de renta 2015, se ha ocupado de enviar avisos a los propietarios que alquilaban viviendas a través de plataformas, recordándoles que tienen que pagar impuestos. Pero no sucede así con el impuesto sobre estancias turísticas, ya que no es muy conocido. Será necesario hacer campañas de información para que los propietarios conozcan de esta obligación y la cumplan debidamente y se eviten de ser sancionados por no presentar la autoliquidación, ya que la multa que les recaería en caso de no hacerlo vendría a ser un mínimo de 600 euros. Y el tema realmente es muy amplio, se podría comentar más, pero por el tiempo me ciño aquí, así que quedo atenta a las preguntas que se me puedan formular. Muchas gracias por la atención. Pues la persona que es mi discutiente es la señora Nadia Jardí, así que Nadia, cuando quieras, puedes formularme las preguntas que consideres necesarias. A ver, el tema me ha parecido súper interesante. De hecho, siempre que voy de viaje opto por Airbnb y plataformas de este tipo. Entonces, yo era más que nada por dudas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en el caso de yo irme a un Airbnb, el propietario que se encuentra en la vivienda es decir, el propietario se encuentra en la vivienda, ¿no? Pero luego es el cliente puede optar por todo, para toda la vivienda. Es decir, lo único que pasa es que el propietario sí que está en la habitación, pero el cliente tiene opción, tiene derecho a estar en toda la vivienda. Entonces, ¿en qué modelo podría encabirse este ejemplo? Porque, claro, has dicho, Bueno, te atiendo. Sí, la característica particular de esta nueva figura es que no se alquila toda la vivienda, porque hay viviendas de uso turístico que tienen una regulación diferente y que es muy parecida al hogar compartido, pero hay aquí las diferencias, ¿no? Entonces, en el hogar compartido, la característica es que vendrá el turista, estará en una habitación, ¿no? Como máximo tiene que haber 4 plazas, según lo que dice la ley, y, bueno, el turista tendrá derecho a utilizar la habitación, el baño, la sala, dependiendo, ¿no? En la plataforma, lógicamente, si vemos, Airbnb se encarga de informar muy bien a los anfitriones de tal manera que sea atractivo para el mismo turista, ¿no? Mira, vienes a esta habitación, pero puedes estar tranquilamente en la sala, yo creo que es un plus y no es un límite, ¿no? Decir que vengo a la habitación y no puedo entrar ni un momento al balcón, si por decir tuviera unas vistas maravillosas en la vivienda que tiene esa calificación de hogar compartido.
Vale, pues perfecto. Nada, es que no me ha parecido súper interesante, entonces no tengo preguntas. Muchas gracias, Nadia, por tu comentario. También venía muy bien para aclarar más sobre esta figura.